por su tiempo, su dedicación. En segundo lugar, quisiera aprovechar un minuto para agradecer a la Escuela de Graduado, a la doctora Pizarro, a Mabel, a todo su equipo, y también no agradecer al jurado, a mi directora de tesis, a Silvana Chancola, y a mi codirector, el licenciado Jorge Ayaza. Bueno, el trabajo que voy a estar presentando se denomina Factores que inciden en la adopción de tecnología en pequeños productores de sistemas silvopastoriles del municipio de Itacaluaré, Misiones, ¿no? A modo introductorio, Misiones, o sea, una provincia con una presencia muy fuerte de la agricultura familiar, con pluriactividad, en donde existen actividades muy principales, como es la forestal, el tabaco, la yerba mate, el té, el ganado, la caña de azúcar, ¿no? El Estado, la actividad forestal ha sido promovida por el Estado desde la década del 70 a través de diferimientos impositivos, luego viene el Instituto de Promoción IFONA, de Promoción Forestal, luego en la década del 90, a partir de leyes como la 25.080, que en cierta forma brindaba beneficios fiscales y redistribuía hasta el 80% del costo de implantación a la actividad forestal. Paralelamente, el INTA, y me estoy refiriendo a INTA y apuntando más allá, bajando al INTA Misiones, en este tiempo promueve la actividad agroforestal y silvopastoril a través de proyectos de extensión, de investigación para distintas tipologías de productores, ¿no? Desde mediados de la década del 80. Acá, si me permiten comentarles, y el que les habla fue partícipe de un equipo de extensionistas que participó en el proyecto de desarrollo forestal, en un convenio con el Banco Mundial, el BIRF, en donde se financiaba recursos y proyectos para ser implementados promoviendo esta actividad forestal. Paralelamente, la institución realizaba investigación y teníamos una propuesta tecnológica que consistía en la implantación del componente forestal a una determinada densidad o en un marco de plantación de 1.000 plantas por hectárea, 5x2, en donde el productor, el pequeño productor o el productor podía hacer cultivos intercalares y luego la implantación de un componente forrajero. Este sistema silvopastoril en la agricultura familiar surge como una alternativa de una producción sostenible, sustentable, en donde las interacciones entre los componentes, el árbol, la pastura, el animal, suelo y el agua, son interacciones dinámicas y complejas. También sistema silvopastoril, cuando fue promocionado desde el ámbito de extensión o de investigación, abundaba en muchos beneficios, ya sea porque nos permitía en un mismo sitio lograr la producción tanto de carne como madera. Muchos autores, sobre todo una frase muy conocida, en donde la ganadería es la caja chica del productor, el productor familiar, el mediano productor, y la madera era el ingreso a más a largo plazo como una capitalización, ¿no? Y aquí todo este trabajo de promoción, en donde teníamos un paquete, y lo defino así, donde teníamos un paquete tecnológico, en donde nos marcaba las densidades de implantación, los marcos de plantación, en donde nos decían qué intervenciones silvícolas teníamos que transferir a los beneficiarios o a los adoptantes de este paquete, que consistía en tareas de poda, raleo, sobre todo raleo, para ir permitiendo el ingreso de luz y la productividad de la pastura y por lo cuanto la productividad de carne por hectárea, ¿no? Teníamos un paquete bastante establecido que básicamente consistían en 3 intervenciones silvícolas, ¿no? Y por lo menos 3 intervenciones de poda, ¿no? Para lograr este equilibrio y esta interacción entre el componente, el árbol, la pastura y el animal sea sostenible en el tiempo. Pero, como repito, eran interacciones dinámicas y complejas. Acá, en este punto, surge el problema. Nosotros observamos
Digo nosotros, ¿por qué? Porque desde la Agencia San Javier, en ese transcurso se observa una baja adopción de prácticas silvopastoriles en la agricultura familiar. Esto queda plasmado en el plan operativo de la Agencia San Javier en el año 2009. Este planteo nos permite, nos hacemos interrogantes, ¿no? ¿Cuáles son los factores que favorecen o limitan la adopción de estos sistemas silvopastoriles? El paquete tecnológico propuesto presenta dificultades. ¿Cuáles? ¿Es el adecuado para la agricultura familiar? En estas dos preguntas resumo un montón de interrogantes que desde el área de extensión nos veníamos formulando. Perdón, ¿se escucha? Sí, se escucha. Perfecto. Perfecto. Esto da pie al objetivo del trabajo que estoy presentando, es identificar y analizar los factores que inciden en la adopción de tecnología de los sistemas silvopastoriles por parte de los productores familiares de Ítaca-Luaré, en donde nos planteamos dos objetivos específicos. El primero sería identificar las tecnologías críticas del sistema silvopastoril, y el segundo, estudiar las razones que afectan la adopción de la tecnología validada para la zona de estudio a partir de la visión del productor. En ese marco nos planteamos dos hipótesis, que si bien existe una dotación de tecnología de producción silvopastoril en la zona, la adopción por parte de los productores familiares está condicionada por factores de diversa naturaleza. Y la segunda hipótesis, la propuesta tecnológica enfocada en la producción familiar requiere de una necesaria adaptación a la situación del contexto y a esa realidad socioeconómica. Los principales conceptos que utilizamos para el desarrollo del trabajo serían los sistemas agroforestales, el sistema silvopastoril propiamente dicho, como un subconjunto de este sistema agroforestal, en donde el componente pecuario entra a interactuar con el componente forestal. Luego se hizo toda una descripción de los subsistemas o componentes del sistema silvopastoril, el forrajero, el forestal, el ganadero. La visión sistémica de ese componente, y en eso nos posicionamos en autores Esquivel, Fasola, Olcombet, que trabajaron en la temática, y muchos autores internacionales. También nos posicionamos o trabajamos el concepto de agricultura familiar, partimos de un concepto amplio desde el Foro de la Agricultura, Foro Nacional de la Agricultura Familiar, y fuimos terminando en autores más locales, como Leopoldo Bartolomé, que hace una diferenciación entre una caracterización bastante local, que lo define a los colonos, colono 1 y 2, ¿no? Quiero decir que en la zona de estudio, estos productores o los silvopastoriles con los cuales trabajamos se autodenominan colonos, ¿no? También atravesamos los conceptos, me parece, en la agricultura familiar y en especial la zona de estudio, como es la diversificación y la pluriactividad. Luego abordamos el concepto de extensión rural desde una postura, de donde abarca una postura más lineal, transferencista, a autores como Freire, donde cuestionan e interpelan todo el trabajo de transferencia o mesianismo, como lo dije. Por último, el concepto de adopción de tecnología y los factores que inciden en la adopción, en donde tomamos los enfoques básicamente en posturas del trabajo de Cáceres, Long y todos estos autores. Metodológicamente, el trabajo se compone en las siguientes etapas. La primera etapa fue la focalización del área y la unidad de estudio. Lo segundo, se trabajó en la identificación de las tecnologías críticas. Y la tercera etapa cualitativa es la técnica de grupos focales. El área de estudio, Misiones, rápidamente es una provincia con el 90% de sus fronteras, está limitando con países como limítrofes, perdón. Es una provincia joven con una fuerte presencia de la agricultura familiar, con principales actividades, el turismo, la forestación, la yerba mate, está todo asociada a la agroindustria. Si hablamos algo de la actividad bovina, podemos decir que representa
del 0,6 al 0,8% del total de la producción del país, y Misiones como provincia produce un 30% de la carne que consume. Si nos queremos referir a la implantación de bosques implantados, Misiones dejó de ser la principal provincia y desde el año 2002 hubo una disminución en 157.000 hectáreas de bosques implantados, según los datos de Chifarelli, hasta el censo 2008. Y si nos vamos acotando al área de estudio, el departamento San Javier es un departamento con 20.000 habitantes, en donde la población rural supera a la urbana en más del 50%. El departamento está compuesto por 1.083 explotaciones agropecuarias, pero lo característico de esta distribución de explotaciones es que el 50%, 57%, tienen superficies menores a 25 hectáreas. Estamos hablando de lo que denominamos también pequeños productores familiares, ¿no? Y el 79% de estas explotaciones corresponden entre lo que va de 0 a 50 hectáreas. Es una zona donde hay una fuerte presencia todavía tabacalera, hay 600 productores que cultivan tabaco de 1,5 a 2 hectáreas, y también es destacable que está inserto el único ingenio azucarero en la provincia de Misiones, que nuclea en el departamento a unos 300 productores cañeros, con 4 a 10 hectáreas de promedio en la actividad. La actividad ganadera está presente en 350, 400 explotaciones, y el stock bovino se viene manteniendo entre las 13.000 a 14.000 cabezas. Los rodeos de hasta 75 cabezas representan el 60% de las explotaciones representan el stock del 60% de las explotaciones ganaderas, hasta 65 cabezas. Esto un poco nos permite ir ubicándonos en la tipología también de los productores que trabajamos. Y para destacar el departamento, la actividad forestal, los datos que se pudo relevar, hablamos de alrededor de 5.000 hectáreas, en donde la especie Pinus representa el 80% de lo implantado. Pero además de ello, los marcos de plantación que han sido implantados estas especies corresponden a plantaciones de 1.000 árboles por hectárea, que han sido básicamente pensados en la implementación de sistemas silvopastoriles. Como unidad de estudio, podemos decir que nuestra unidad de estudio fueron aquellos productoras silvopastoriles con un stock de 70 a 20 cabezas de bovino. Y podemos también comentar que en una chacra típica con sistemas silvopastoriles del área de estudio, ¿no? Y si analizamos el perfil tanto de la producción cañera como tabacalera, la superficie del productor tabacalero anda entre 25 a lo máximo 35 o 50 hectáreas, en donde cultiva, como le comenté, 1,2 hectáreas, y hace rotación de ese cultivo de tabaco con maíz, con mandioca. Las superficies forestadas van de 3 a 10 hectáreas. En cambio, el cañero es un productor que pudo haber sido tabacalero o es cañero desde su origen, más capitalizado, en donde la tracción es mecánica, y en cambio el productor cañero todavía está presente la tracción, la mecanización a través de la tracción a sangre, ¿no? Bueno, siguiendo con la metodología, se trabajó en primera instancia con una identificación de las tecnologías críticas. Para ello, se realizó un taller con 14 referentes técnicos del sector público, privado, ¿no? En el INTA San Javier, en donde en primera instancia se trabajó con un relevamiento de todas las tecnologías disponibles para el sector, tecnologías silvopastoriles disponibles, y luego un trabajo interactivo de priorización de esas tecnologías, definiéndolas como críticas. En segundo lugar,
se trabajó, una vez hecho este trabajo, se trabajó en la parte metodológica a partir de los grupos focales. Para ello, con el insumo de la identificación de las tecnologías críticas, se elaboró una guía de pautas, ¿no? En donde de modo espontáneo se busca indagar a los productores sobre el contexto de la actividad y su contexto. Y de modo inducido o guiado, fuimos buscando las causas de la adopción de las tecnologías críticas propiamente dichas, aspectos relacionados sobre la comercialización y la asistencia técnica. Para ello, se realizó una convocatoria en donde se tuvo se tuvo la precaución de tratar de evitar sesgos, de convocar a productores que tenían alguna vinculación con el INTA y también productores que no tenían vinculación con el INTA. Esta convocatoria se realizó y se formaron 2 grupos focales, ¿sí? De 9 productores cada uno. Y luego vino metodológicamente siguiendo el procesamiento y el análisis de la información. Para eso se trabajó en los grupos focales con un grabado, desgrillado y rescate de todo lo emergente. Pasando al capítulo de resultados. Bueno, en primer lugar tenemos los resultados referidos a las tecnologías críticas identificadas a partir del taller con los referentes técnicos. Y en segundo lugar, el análisis cualitativo a partir de los grupos focales. Como les comentaba, donde se indagó sobre el contexto, las tecnologías críticas indagadas, la comercialización, la infraestructura y la asistencia técnica. El primer resultado sería esta priorización de tecnologías críticas, en donde se hace una diferenciación por componentes, en donde el material dentro del componente forestal fue priorizado el origen del material genético certificado, es decir, la calidad del plantín. Lo otro, la tecnología, la elección de especie en función del sitio, la práctica de control de hormiga, la poda, las herramientas de poda y la práctica de raleo precomercial y raleo propiamente dicho. Pasando al componente forrajero, las tecnologías que fueron identificadas como críticas por los técnicos fueron el material genético forrajero implantado y se indagó sobre los aspectos relacionados a Brachiaria brisanta y Jesuita gigante. Y luego sobre el control de maleza, ya sea preemergente o control de maleza para la implantación de la forrajera o para el control de la postemergente. Y dentro del componente animal se priorizaron las tecnologías de suplementación energética proteica, suplementación mineral y aspectos relacionados a la sanidad. Y se incluyó a la infraestructura en donde se consultó sobre el apoderamiento adecuado, ya sea con alambrados fijos tradicionales o la utilización del cerco eléctrico. Y otra tecnología indagada, otro aspecto de la infraestructura fue la provisión de agua. Bueno, del análisis cualitativo de las voces de los productores y las principales síntesis cuando indagamos sobre el contexto surge que el sistema silvopastoril aporta a la diversificación productiva de su propiedad. Los productores identificaron que dentro de ese sistema silvopastoril el componente ganadero modificó el sistema de ingresos estacionales. Acuérdense que hablábamos de 2 perfiles, ya sea el productor cañero y el productor tabacalero. Sus ingresos eran anualizados. Esto le cambia el esquema de ingresos al productor familiar. El componente forestal lo ven como una capitalización a largo plazo. Pero algo muy fuerte surgió en los grupos, el bajo ingreso que se obtiene por la venta de la madera
y destacan la incorporación de buena genética ha mejorado la calidad de carne que se consume a nivel local y regional. Eso básicamente es lo que surge como los emergentes sobre el contexto. Indagando sobre los componentes de las tecnologías críticas, sobre el componente forestal, el material genético, cuando los productores expresaron que no toman en cuenta su origen, optan por lo más económico o gratuito, sabiendo que no es lo mejor. Esto es un resultado, en cierta forma, el productor a través de, como le decía, a través de programas del Estado, a través de la asistencia de las cooperativas tabacaleras, tratan de obtener el plantín forestal para iniciar su sistema silvopastoril, pero no es tenido en cuenta el origen de ese material. Cuando fue indagada la tecnología de la especie en función del sitio, conocen las ventajas y desventajas, ya sea de los requerimientos tanto del pino como eucalipto, y destacan la utilización de sitios de baja calidad, ponen a producir a través de la incorporación del componente forestal, en este caso pino, lugares anegados, lugares bajos. Eso surge como un emergente muy importante en las respuestas de los productores. Cuando se indagó sobre la práctica de control de hormiga, es un problema serio. Hay productores que han manifestado el abandono de la actividad por el problema de control de hormiga, realizan un control precario, insuficiente, con productos no específicos. Generalmente, en verbátines que han manifestado, se hace lo que se puede, usan insecticidas del tabaco como repelente y eso trae como consecuencia problemas de reinfestaciones, y además hay que tener en cuenta que al ser por su tipología chacras muy pequeñas, manifiestan el no control de los vecinos, dificulta el control propio en su chacra, ¿no? Siguiendo con el componente forestal, cuando se indagaron sobre la práctica de raleo, los productores visualizan o reconocen su importancia para el equilibrio del sistema silvopastoril. Se quedó resaltada o demostrada una muy baja adopción de la práctica, en principio por falta de tiempo, por problemas de mano de obra disponible y escaso nula paga de los raleos. Identifican el raleo muerto o perdido como la eliminación de plantas defectuosas, y el criterio técnico sobre la práctica de raleo es diferente, ¿no? Con respecto a la poda, se considera necesaria o existen diversos criterios: altura, periodo del año, ingreso de luz. Es una práctica conocida y adoptada. Ahora, manifiestan claramente que no existe una paga diferencial por la madera podada o no podada. Esto también, si me permiten, fue uno dentro de la propuesta tecnológica, era una práctica que se recomendaba para lograr la madera libre de nudo. Eso le permitiría tener un precio diferencial al momento de la venta. En la zona, en el área de estudio, eso no ocurre. Con respecto a la utilización de las herramientas de poda, no existen limitaciones por parte de los productores, conocen las elementales, conocen su manejo, ya sea tienen diversas formas de obtener, adquieren o a través de trabajos grupales lo adquieren a través del INTA. Pasando al componente forrajero, los resultados de este análisis cualitativo, cuando indagamos sobre la implantación de jesuitas gigantes y Brachiaria brillanta, los productores expresaron que es una práctica conocida y probada, estas dos especies. Ellos emplean múltiples alternativas de forrajeras, pasturas. Con respecto a la brachiaria, manifiestan que la semilla es costosa y es muy susceptible al frío. Cuando se indagó sobre jesuitas gigantes, que es una especie de multiplicación agámica, manifestaron que requiere más trabajo implantarla y demora mucho en cubrir el suelo, como una limitante. Esto, cuando una pastura demora mucho en cubrir el suelo, trae aparejado problemas también de tiempo para utilizarla, de
de invasión de maleza. Bueno, eso lo manifiestan como un problema para su adopción. Y lo importante en el análisis de este componente es que de manera espontánea los productores destacan las ventajas del pastizal natural por la plasticidad en el manejo, resistencia al frío, su rusticidad, y también como un elemento ya está en su sistema productivo, está presente, ¿no? Una pastura está presente en su sistema productivo. Indagando sobre el control de maleza, los productores emplean el control mecánico y químico con post-emergente y señalan como una limitante el costo de los productos, ¿no? Sobre todo los post-emergentes. Cuando se indagó sobre control de maleza pre-emergente al momento de implantación, que fue también una pregunta, una técnica priorizada por los técnicos, desconocían el control de maleza pre-emergente. Pasando al componente ganadero, sobre la suplementación energética y proteica, los productores hacen suplementación energética y proteica en invierno a través de productos, ya sea como la caña de azúcar que tienen en sus propiedades o implantan para la suplementación, o a través de la compra de alimentos balanceados. Hay una muy poca adopción de la suplementación proteica y carecen de un criterio técnico, carecen de un conocimiento sobre la formulación de dieta, la diferenciación por categoría del animal, el momento oportuno. Y los productores que manifestaron implementar la suplementación proteica, básicamente estaba destinado al animal destinado a faena. Con respecto a la suplementación mineral, es una práctica escasamente adoptada a pesar de reconocer su importancia y ellos lo reemplazan por sal común. Cuando indagamos sobre el manejo sanitario, sobre todo el conocimiento del calendario sanitario, es una práctica escasamente adoptada, reconoce la importancia del control sanitario, del manejo sanitario y manifiestan que no cuentan con una asistencia veterinaria. Se manejan a través de conocimientos que han adquirido por charlas, en algunos casos, y transmisión de saberes de productor a productor, o el asesoramiento que le da el técnico que le vende el producto en la agropecuaria. Bueno, con respecto a infraestructura, y básicamente indagando sobre las cuestiones relacionadas al apoderamiento, ellos reconocen su importancia en la necesidad de apoderar, pero también queda demostrado el manejo precario que realizan la mayoría de los productores por la falta de instalaciones. También cuando fuimos indagando sobre el uso del alambrado eléctrico, si bien muchos productores adoptan, otros están limitados por también su condición, su ubicación, la falta de servicios, en este caso servicios básicos como es la energía eléctrica, ¿no? Con respecto a las aguadas, existen diversas situaciones, problema en verano, falta de agua en invierno, bueno, los animales van a tomar directamente del arroyo. Es diversa las situaciones y pasa también por una necesidad de recursos económicos para solucionar estos problemas. Cuando analizamos aspectos relacionados a la comercialización, los productores manifiestan que hay muchas dificultades en la comercialización de la madera. Está muy relacionada a la informalidad, a la baja paga, al largo plazo de pago. Cuando se trabajó aspectos relacionados al raleo, por ejemplo, las pasteras alejadas, la pastera que tenemos acá en Misiones del área de estudio era 150 kilómetros. Y bueno, es común los engaños y estafas de los intermediarios en la comercialización de la madera. Y además recalcan que no se reconoce el pago por madera libre de nudo y eso desincentiva nuevamente la adopción de poda. ¿Se escucha?
Perdón, ¿se escucha? Sí. Sí, se escucha bien. Bueno, cuando indagamos sobre la asistencia técnica, los productores reconocen el apoyo estatal a través de los programas, proyectos de provisión, programas y proyectos de provisión y financiamiento de plantines, bovinos, insumos, infraestructura. Existe una valoración positiva del INTA en ese aspecto, ¿no? Pero demandan también más capacitaciones y visitas a las chacras, ¿no? Y solicitan, reiteran, el área de vacancia de una asistencia veterinaria. Pasemos ahora a una síntesis de estos resultados y pasemos al capítulo de las principales conclusiones y recomendaciones del trabajo. Sintetizando los aspectos del componente forestal, relacionada a las dificultades en la adopción de práctica de este componente, ya sea la poda y básicamente el raleo, me parece es clave, como lo dijo Dopor con su trabajo de tesis, me parece que el raleo es el talón de Aquiles del sistema, ¿no? El número de intervenciones que estaba propuesto en el paquete era muy alta y la dificultad en realizar este raleo, el no poder adoptar esta práctica, trajo como consecuencia la disminución y o pérdida de recursos forrajeros por falta de luz. En segundo punto, esto ha ocasionado la pérdida de sostenibilidad del sistema silvopastoril y eso como consecuencia el poco avance del sistema silvopastoril en la región. Varios autores coinciden con esta dificultad. Olconbet, en un trabajo con productores alejados de los centros de industria, propone que partiendo de una densidad de 1000 árboles por hectárea, había que realizar un raleo fuerte a los 2 o 3 años, bajando ya la densidad de 1000 a 250 plantas. Ahora, esto me parece que hay que ponerse en el lugar del productor y es muy difícil que el productor lo haga. O sea, y también Esquivel y otros autores sostienen lo mismo. Entonces, la propuesta la propuesta que estamos planteando es un replanteo del marco y disminución de la densidad de plantación apropiadas para la producción familiar silvopastoril, lo cual implicaría menos raleo y menos poda, ¿no? Y también, si uno aborda esta propuesta o se comienza a pensar esta propuesta con los diversos actores del sector, debemos trabajar fuertemente en el material genético. Al bajar la densidad debemos dar prioridad al material genético, que sea un material de calidad, y al trabajo al abordar el problema del control de hormiga con un enfoque de cuenca, microcuenca, ¿no? Ya que al proponer un esquema más blando de plantación, esto también permitiría a ese productor familiar que tiene sus actividades principales a demandar menos tareas de mano de obra, menos intensidad en las tareas silvopastoriles. Con respecto al componente forrajero, es una visión, como lo dice Long, una clara visión entre técnicos y productores, ¿no? Nosotros íbamos con la propuesta se basó en la propuesta técnica, en la implantación de forrajeras, y el productor le da una importancia al pastizal natural. Eso surgió espontáneamente, en donde entonces nosotros proponemos que es una clara demanda al sistema de investigación y extensión respecto al potencial y manejo del pastizal natural en los sistemas silvopastoriles de la región, ¿no? En donde debemos trabajar también con un marco de plantación con menor densidad. Se trabó. Babi, ¿estás? Babi. Sí. Quedó colgado. Deme un minuto que yo tengo el celular y lo llamo. Bueno.
Los problemas de la virtualidad. Pero venía de 10. Venía bárbaro. Se cortó la luz. Y les aclaro que toda esta semana, la semana pasada, que nos estuvimos conectando, perfecto, nunca pasó esto. No, se cortó la luz, eso es lo que me está diciendo. Ah, porque, bueno, si hay tormenta se corta la luz seguro. No sé si habrá habido tormenta, pero es una zona muy inestable ahí. Pasa que sí, esta parte ya, viste, es inmanejable, pero bueno, voy a ver la manera de ayudarlo. Le dije que me mantenga al tanto. ¿Podrá usar el teléfono celular como módem? Sí, va a utilizar el teléfono celular. Lo que no va a poder es pasar las diapositivas. Pero las tienen en la escuela. Pero sí. Nosotros tenemos las... No debe haber wifi, ¿no? Igual quedan bien poquitas diapositivas, ¿eh? Bien Sí, poquitas. pero era el cierre. ¿Qué nos quedamos? En la 24, creo que era. No sé, porque justo cuando quise prestar atención ya No recuerdo cuál era. Y lo si llamé quieren- por teléfono y se cortó. No, si quieren les digo cuántas quedan. Un segundito. Yo le pedí justamente que las enumere para saber dónde nos habíamos quedado, por si llegaba a pasar esto. Por eso abajo, en el margen derecho, estaban los números. Para mí era la 23. No me voy a fijar. Son 30, creo que eran 30. Son 30. Son 30 días. Pobre, debe estar fe nervioso. Sí, no, y venía bien, venía. A ver, él estaba en el componente forrajero en la 27. Bueno, no faltaba nada. Son 30. 30, pero bueno, es todas las conclusiones, ¿no? Recién empezaba. De conclusiones tiene 5 diapositivas de conclusiones e iba por la segunda, componente forrajero. Si quieren, yo no sé, Cintia, si ustedes, yo sé que ustedes las tienen, no sé si las quieren por lo menos poner, a ver si él se puede conectar por teléfono. Sí, es lo que yo estoy haciendo. Ok, gracias. La estoy ¿Pudiste hablar con Horacio, Cintia? No, Carolina va a hablar. Ah, ok. Yo estuve hablando, me escucharon, se cortó la luz y él está intentando conectarse desde el celular. Bien. Por eso yo le pedí que por favor tenga datos. Por si esto llegaba a pasar. Sí, nosotros tenemos el PPT con toda la presentación. Claro, sí. Por eso también yo mando la presentación un día antes para que todos podamos tener eso en nuestra compu. Y esto de que está numerada es mucho más fácil también. Claro. Dónde nos quedamos y bueno. Le dije que me mantenga al tanto. Estoy acá con el celular rependiente. No hable cualquier cosa. Y apenas entre ya lo vamos a ver. No sé, se me ocurre, puede ser una alternativa, que él se conecte con el teléfono común, o sea, el celular por línea, sin wifi ni nada, y le vamos pasando las diapositivas. Claro. Ahí está, listo. Ahí está. A ver. Ley de Murphy, ¿no? Estás muteado, Babi. Perdón, le pido disculpas, hubo un corte de luz en toda la experimental y bueno. A ver. ¿Pero regresó la luz o estás con el celu? Desconecté el celu, es muy inestable, no tenemos, cuando hablamos de servicio, también acá en el INTA no tenemos la ubicación de la experimental, no tenemos buena conectividad. A ver, comparto pantalla. Perfecto.
Bueno, Ahí estamos, en la 27, perfecto. vamos a... Bueno, cuando el componente ganadero es el componente más valorado por el productor dentro del sistema silvopastoril, sin duda. Pero el manejo ganadero es precario, ¿no? Esto también lo visualiza trabajos que hizo Giancola con la ganadería de pequeños productores familiares correntinas, ¿no? En esto la propuesta es trabajar, o la demanda es en capacitaciones, tanto en suplementación y sanidad, identificar estas áreas de vacancia en la asistencia veterinaria y trabajar en la gestión de proyectos y programas que contribuyan al financiamiento de estos productores familiares, ¿no? A modo de síntesis, si bien existe una dotación de tecnología de producción silvopastoril en la zona, la adopción por parte de estos productores familiares está condicionada sin duda por factores de diversa naturaleza. Y la propuesta tecnológica enfocada en la pequeña producción familiar requiere de una necesaria adaptación a la situación del contexto y a esa realidad socioeconómica, ¿no? Se debería repensar la estrategia de intervención a través de una gestión colectiva de la innovación. La extensión rural para la agricultura familiar no puede agotarse en la transmisión de un paquete tecnológico cerrado, como lo hemos hecho cuando comenzamos a difundir ecosistemas, o extrapolando de otras regiones o desde las experimentales con situaciones económicas diferentes, ¿no? Y se requiere la adaptación local de innovaciones en el marco de un conocimiento profundo de la situación de esos productores familiares y del contexto en donde realizan sus actividades. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy clara la exposición. Ahora damos paso a las preguntas del jurado y a las respuestas. Y bueno, posteriormente se reunirá el jurado. Pero adelante, los integrantes y las integrantes del jurado tienen la palabra. Bueno, empiezo como para que empiece. Muy bien, muy clara tu exposición, también muy clara la exposición escrita, digamos, ¿no? La tesis escrita. Si bien lo dijiste, o sea, conozco la metodología que utilizaste, me parece de que es muy adecuada para poder obtener esta información que estás planteando. Decime qué es lo que más te sorprendió en los grupos focales respecto de la adopción o no de las tecnologías por parte de los productores. Si descubriste algo ahí que no lo tenías pensado como trabajo de extensionista en el INTA, ¿no? Sí, me llamó mucho la atención la diferencia de visión que quedó claramente desde los técnicos cuando priorizaron la implantación de forrajeras, como pensando en la productividad o en el máximo rendimiento, y no tuvieron esa visión de la producción o el manejo del pasto natural, por ejemplo. Esa diferencia es rescatado por los productores. Me parece que eso es algo muy fuerte que me impactó y en el transcurso de los años, las vivencias que uno ve, rescato muy fuertemente eso, ¿no? Eso fue una de las cosas que sale como un emergente muy, muy fuerte. Y la otra, que cuando te manifiestan las dificultades en la adopción, por ejemplo, de prácticas de raleo, cuando nosotros llevamos adelante esa propuesta, en donde la actividad silvopastoril en esa familia era una actividad de diversificación, y le estábamos planteando que tenía que hacer 3 intervenciones, le estábamos generando un problema al productor familiar, ¿no? Entonces, si bien
Entonces, eso, permítame decirlo, con el paso del tiempo es como que me abrió un poco la cabeza en el trabajo en función de las expresiones de los productores, ¿no? Bien. Sí, un comentario al respecto. Yo trabajo también con productores silvopastoriles acá en la zona norte de la provincia y aparece el mismo problema. Es un problema, digamos, general de la falta de poda de raleo que no hacen los productores y que termina generando un punto crítico en los sistemas. Y en ese sentido me parece que la adecuación que plantea Horacio es muy correcta, digamos. Hay que redefinir esos sistemas silvopastoriles con otros diseños de plantación, porque si no, los productores no lo aplican básicamente. Te quería preguntar, Horacio, con respecto a, o sea, de estudios previos que hemos desarrollado en la provincia de Misiones, aparece que los agricultores en general, y particularmente la agricultura familiar, tiene una baja profesionalización de la actividad agropecuaria. ¿Vos ves que esa baja profesionalización impacta en el manejo particularmente de los sistemas silvopastoriles o no? ¿O son otros problemas socioeconómicos los que dificultan ese proceso de adopción? Yo creo que es una pregunta difícil, Diego. Yo creo que en este proceso de adopción está más influido por otros factores, lo que visualicé en el trabajo, ¿no? Lo que visualicé en el trabajo es que no se tuvo en la propuesta, no se tuvo en cuenta, como te digo, su actividad de renta de la otra, y bueno, y me parece que ese nivel de intensificación de actividades para mantener el equilibrio y llevar adelante, eso dificultó la implementación de estos sistemas, ¿no? El productor misionero en su explotación, y en este sentido Diego lo sabe, a veces realiza 12 a 15 actividades, ¿no? Si bien tiene una de renta o dos, ¿no? Tiene múltiples actividades. Y eso es, por eso hablamos, y también hay que ver el contexto y también la política económica que ha atravesado el país en ese tiempo, ¿no? La madera, hay un trabajo en donde la rentabilidad de la madera del año 2003 al año 2012, los costos de la madera ha subido un 250%, en cambio todo lo que es combustible, servicios, jornales, 600% el incremento. Hubo una pérdida de rentabilidad. Y eso también atravesó, ¿no?, el contexto. Y en este caso, cuando yo hablo de factores, también hablo de factores de políticas públicas, porque si planteamos una adecuación de la propuesta tecnológica, eso sin duda, cuando hablamos de gestión y todo, debemos también tener una mirada del Estado. ¿Por qué? Porque tanto la promoción forestal debe contemplar a esos pequeños productores y el menor número de árboles por hectárea también. O sea, eso me parece, hay que buscar institucionalmente los espacios para llevar adelante esta propuesta, ¿no? Bien, gracias, Horacio. Buen día, Horacio. A ver, yo creo que hay mucha claridad en el documento, mucha claridad en la exposición que refrenda o confirma la buena estructuración del trabajo que hiciste. Me gustaron mucho también las conclusiones, porque en definitiva vas al grano y tratás de ver, bueno, para cada tecnología crítica qué propuesta de adecuación puede haber. En algunos casos, imagino, con mayores complicaciones que otras, ¿no? Sí. Me pareció, por ejemplo, interesante el tema del control de hormigas, que en definitiva cuestiona la posibilidad de que cada productor se pueda hacer cargo de eso y me llevaba a preguntarme qué posibilidades de gestión colectiva tiene eso, porque en definitiva si
si el vecino no controla, Sí, como son que la solución a ese problema o la adopción de algún tipo de control supera la toma de decisiones del productor, ¿no? sí, Déjame que eso quiero hacerte varias otras cuestiones, pero anotemos eso porque me gustaría ver qué pensás, ¿no? En realidad, a ver, tomo ese punto para preguntarte si después, en la trayectoria, digamos, desde que comenzó este trabajo, finalizó, si vos has notado que, sobre todo a partir de tus conclusiones, si algo ha cambiado en la organización INTA y en tus compañeros desde la agencia o la estación experimental en el abordaje de esto, si esto contribuyó de algún modo a cambiar algunas estrategias de intervención, y si no se produjo en la medida de lo esperado, ¿por qué razones? Sí, a ver, con respecto a algo, a partir de este trabajo, nosotros tenemos incorporado un veterinario en la agencia de San Javier. Eso estoy respondiendo a una veterinaria. Estamos trabajando también desde el INTA en un trabajo donde estamos, ya sea en localidades como San Javier, Apóstoles, Santa Rita, lugares en mesas interinstitucionales con el gobierno de la provincia, en donde estamos, por ejemplo, enviando veterinarios y hacemos un trabajo articulado con demás instituciones, ya sea, por ejemplo, el muestreo de brucelosis para pequeños productores de la cuenca lechera, ¿no? Me parece que pasa por ahí la cuestión de lo que uno puede hacer con los recursos que hoy contamos desde una experimental, ¿no? Pero me parece que están habiendo cambios, Gonzalo. En ese sentido, se está articulando con el SENASA, se está articulando con el gobierno de la provincia y las organizaciones de productores. Eso me parece que es fundamental, ¿no? El trabajo organizativo. Y lo que nos está dando, me parece, es las mesas dentro de los municipios. Ahora, recientemente tuvimos un trabajo muy interesante en la localidad de Apóstoles, ¿no? Donde participan 7 instituciones y el municipio encabeza, el gobierno local encabeza la mesa técnica con un representante, ¿no? Si bien no se trabajó el problema de hormiga, se está trabajando el problema de manejo de agua en los caminos, ¿no? Es una realidad y bueno, es un trabajo interinstitucional que se está haciendo, ¿no? Con respecto al trabajo del tema de hormigas, me parece es algo pendiente, Gonzalo. Todavía no hay avances. Me parece que hubo una experiencia en Misiones hace algunos años en donde el gobierno de la provincia hacía una compra importante de hormiguicida y si bien no le subsidiaba, le daba el precio de costo al productor, al productor familiar a través de los municipios. Yo creo que inclusive me parece que ese tipo de estrategias por lo menos teníamos que repensar, pero obviamente en un trabajo donde ya sea INTA y los otros actores trabajemos en un nivel de cuenca o microcuenca, ¿no? Porque si no es algo imposible de abordar. Después tocaron un punto bien interesante que es el de los pastizales naturales. Y vos sabés que cuando vi eso y la importancia que los productores le ponían a eso, pensé si en el fondo los pastizales naturales justamente no era una tecnología crítica que habían identificado los productores, ¿no? Y a partir de eso me pregunté, ¿y si este estudio se diera vuelta y se hiciera al revés, y los que definieran las tecnologías críticas fueran los productores y los grupos focales fueran los de los técnicos, investigadores y extensionistas?
¿qué se te ocurre que pasaría? Me parece que lo voy a adoptar tu propuesta, Gonzalo. Te tomo la iniciativa y vamos a hacer otra tesis, ¿te parece? Me parece que sería lo Eso da más para una cerca. eso da para una tesis doctoral ya. Y bueno, si por ahí me consiguen un director y me consiguen un director, me animo porque me gusta el tema. Por ahí Diego me ayuda. Me dirige también con Necesitaríamos Silvana, Jorge. un Pero par de no, psicólogos también. Un par de Esto un poco psicólogos. al encuentro esto de que aparece en el marco teórico, ¿no? Un poco las interfaces entre exactamente. productor y el técnico y las percepciones de los productores, ¿no? Y está bien el trabajo, pero es verdad que nosotros los sometemos a las categorías que definen los técnicos y quizás ellos tengan sus propias categorías Por supuesto, sí, por supuesto. y sería interesante ver dónde están las coincidencias y los cruces, ¿no? Porque por ahí de los cruces pueden aparecer ahí puntos a explotar, ¿no? O a fortalecer. Pero valoro la tesis porque justamente a mí me despierta este tipo de preguntas o de cuestiones y eso me lo despierta la tesis. Entonces valoro el trabajo también desde esa dimensión, ¿no? Así que bueno, en ese sentido lo valoro mucho. Yo si me permiten, le puedo decir, soy un productor forestal, o sea, ganadero silvopastoril, y lo viven los productores, lo viví yo. O sea, y eso, por eso interpelo también a nuestro sistema de investigación a esto, ¿no? Es triste uno saber que no está implementando bien el sistema, pero cuando te ves influenciado por determinados factores y el tiempo y las dificultades, si bien no soy un pequeño productor, pero lo entiendo perfectamente lo que ha sucedido, ¿no? Y es una discusión que me parece que es importante darlo. Yo sé, leí trabajos de Diego, también sé, él hizo todo un trabajo con distintas asociaciones importantísimo. Me parece que dentro de la institución tenemos que ir sumando estas grandes coincidencias e ir planteando estos esquemas, ¿no? El productor ofrecerle como en algún momento una caja de herramientas que lo pueda hacer a esquemas más blandos, que sea más flexible. Si pensamos en una actividad de diversificación, no le compliquemos más la vida al productor. Él elija cuál va a ser su actividad principal. El productor en algunos casos se ponía contento porque se le murieron árboles cuando plantó. ¿Por qué? Porque le disminuyó la densidad inicial y lo veía como algo bueno. Fíjense, y nosotros todo lo contrario desde el punto de vista técnico, no tenés que lograr las 1000 plantas por hectárea porque el BIRS no estaba. Bueno, yo creo que tener esa mirada también y ponerse en lugar de esa empatía, ¿no? Es importante también. Si bien tenemos las responsabilidades de lo técnico, también debemos escuchar como decía, a través del enfoque orientado al actor, lo que está pasando y el conocimiento profundo de la realidad donde queremos intervenir. Hola. Yo quería hacer... dale, la verdad. Sí, no, un comentario, bueno, relacionado con esto de someter a los extensionistas, someter, bueno, suena como feo, de poner a los extensionistas en el foco, digamos, ¿no? No trabajo en INTA, he hecho algunos trabajos con INTA, pero no manejo la diaria de INTA para nada. Sí, en la universidad, me parece que ha pasado mucho en las dos instituciones esto que los extensionistas bajan al terreno a bajar las recetas, ¿no? Y entonces estos y por eso mucha falta de adopción de tecnologías, de lo que uno quiera intente hacer, o sea, una falta de comprensión de lo que le está pasando al que está haciendo la cosa, al que está poniendo el cuerpo en hacer las cosas. ¿Se te ocurre algo que se podría hacer, pero no a nivel, o sea, vos ahí planteaste ejemplos de lo que surge a partir de esta tesis que están haciendo puntualmente ahí, pero algo que se pudiera hacer a nivel institucional o sea, ¿se te ocurre nada de lo que has leído hasta ahora y lo que has avanzado para hacer tu tesis? ¿Qué se podría hacer a nivel institucional, pero general, para cambiar, para darle vuelta a esta situación?
porque digamos un problema que arrastra tanto el INTA como me parece a mí la universidad, de no dar con la tecla con hacer una buena recepción de la demanda, ¿no? Sí, sí. Bueno, es algo, nosotros, yo creo que en eso nosotros necesitamos trabajar fuertemente. Elegimos nuestros equipos de gestiones en una forma matricial, en el sentido de someter las propuestas técnicas, ¿no?, a un debate, ¿no? En eso me parece que la institución claramente, me parece, en la nueva era de proyectos que se pretende implementar, me parece, estuvimos trabajando con el director regional nuevo que tenemos acá en Misiones, y bueno, a partir del conocimiento de esto, de las dificultades que los extensionistas nos están, o que visualizamos, o los extensionistas nos están manifestando, me parece que debemos hacer en muchos casos, sin duda, un replanteo, una discusión profunda, ¿no? En donde, pero no solamente nosotros como institución, cuando hablamos de la innovación, o sea, me parece que también tenemos que incluir a los otros organismos de ciencia y técnica a esta discusión. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, un Instituto Nacional de Yerba Mate, el INIM, ¿no?, en donde los paquetes tecnológicos deberían estar pensados en los diferentes estratos en función de la tipología y en función de las realidades que los productores están trabajando, ¿no? Pero es una demanda, sin duda es una demanda, y muchas veces los productores están haciendo punta en algunas tecnologías, en el readaptado, en el reacomodamiento, como decía el amigo Ángel, en el reacomodamiento, en algunos casos, y que nosotros debemos ir acompañando y fortaleciendo esos procesos de innovación, de autogestión que están haciendo los productores familiares. Gracias. Yo quería hacer un comentario también general. Me parece que la tesis está muy bien escrita, está bien redactada, toma los problemas y me parece que la metodología está en función de poder responder esos problemas. Y la conclusión me parece interesante, y la propuesta de mejora, ¿sí?, de cada uno de los problemas que aparecen también, por lo menos lo que hace a mi conocimiento específico sobre el tema, me parece que son sumamente adecuadas. La otra cosa que quería destacar, que me parece importante, es esta cuestión de que la tesis sirva para repensar la práctica de la extensión, ¿sí?, hacia dentro del territorio. Me parece que en una maestría de desarrollo rural, que pueda existir esa interfase, ¿sí?, entre la investigación y cómo esa investigación puede ayudar a mejorar la práctica de los extensionistas e incluso redireccionar la agenda de investigación, en este caso del INTA. Me parece que es sumamente interesante, ¿sí? Y la tesis lo hace. Así que bueno, en ese sentido también felicitar a Horacio y a los directores por el trabajo que han hecho. Gracias, Diego. Gracias. Después me quedé con algunas cuestiones interesantes para debatir sobre lo que planteaba Laura, pero bueno, no sé si debatirlo ahora, pero ahí hay cuestiones también que hacen y que son parte de las reflexiones que hacemos desde el sistema de investigación y extensión, que es que muchas veces desarrollamos tecnología que los productores no tienen las condiciones socioeconómicas para poder aplicarlas. Y en ese sentido, ahí hay todo un replanteo de la extensión desde el punto de vista de qué manera nosotros también, y eso Horacio lo plantea en la tesis, también me parece interesante, que es cómo ir construyendo las condiciones para que esas tecnologías puedan ser aplicadas. Y muchas veces esas condiciones no son solamente capacitación o técnica, sino hasta incluso financiamiento para poder llevarlo a la práctica. Y eso lo destaca Horacio, me parece que
que es sumamente importante, sobre todo en el perfil de productores que tenemos en la provincia de Misiones, que muchas veces viven con lo justo, viven en el día a día, y cuando uno piensa en esto, por ejemplo, en apotreramiento, ¿sí? O en compra de material genético, digamos, certificado, no llegan a poder juntar el capital necesario para poder invertirlos. Entonces, ese punto, ¿sí? de pensar desde una perspectiva más sistémica a la explotación agropecuaria es sumamente importante para lograr que esas tecnologías realmente sean adaptadas. Y la otra es esta también de construir saberes, ¿no? Y escuchar a los productores y también sobre esa base ir pudiendo, y me parece que destaco lo que decía Gonzalo, me hizo repensar esta cuestión de, bueno, ¿desde dónde salen esas tecnologías críticas? Esta demanda de los productores, decir, bueno, son los pastizales los que tenemos que mejorar o trabajar y no la implementación del pasto jesuita que tarda 3 años en cerrar, ¿no? En cerrar, exactamente. En constituirse. Entonces ese diálogo de saberes que muchas veces tratamos de propiciar y en muchos casos no lo sabemos hacer desde los profesionales del sistema de extensión, me parece que es central en ese sentido, ¿no? Sí. Comparto, Diego, plenamente. Otra cuestión te quería preguntar, más en cuanto a lo metodológico de la tesis. En algún momento citás a Neyman y referido a, digamos, a la heterogeneidad que existe en la composición es decir, en el sector de la agricultura familiar. En este caso, en la tesis, al menos definís 2 grupos principales, más que nada definidos por la orientación productiva, ¿no? El tabacalero diversificado y el cañero diversificado. Sí. Te quería preguntar si hay una diferencia de percepciones que vos hayas notado que existían debido a esas 2 categorías en los grupos focales. Es decir, si se distingue algo, hay distintas percepciones de estos grupos respecto a las tecnologías críticas en el trabajo de los grupos focales, ¿o no? No, estoy pensando en el análisis de los grupos focales y lo que se observa, no, por favor, perdón, ¿se me fue? Ah, no. No identifiqué distintas percepciones en función de. Ahora lo quedó manifiesto en todo el trabajo de grillado y todo eso, que me parece que el productor cañero en algunos casos es una evolución del productor, en algunos casos es una evolución del productor tabacalero. Hubo algunos productores que comenzaron la actividad tabacalera, luego van pasando en los que pueden, que tienen el terreno, a veces a un productor cañero, demanda menos jornales. Y la evolución posterior con el transcurso, ustedes saben bien, el transcurso de los años que uno vio, si bien el productor deja muchos dejaron directamente, conocí productores que han empezado y han terminado dejando la actividad tabacalera, pero van el sistema silvopastoril o la actividad ganadera como el componente más valorado, ha permitido reducir el trabajo en la actividad cañera. Y en eso la vida, la trayectoria me ha permitido ver cómo han evolucionado esos productores familiares tabacaleros. Me tocó, ¿por qué? Porque cuando comencé a trabajar como extensionista en la elaboración del proyecto forestal de desarrollo, nos ubicamos en la década del 90, era la base de datos, era cuántos jornales tiene la familia, qué nivel de capitalización. Y bueno, y tengo esa base de datos, todavía la conservo, de 150 pequeños productores. Y ahora, eso también algún día, si hago el hilo de la historia de vida, hoy por hoy, cuando me encuentro con ese productor, podemos acordarnos y bueno, y ha cambiado su nivel de capitalización, su nivel de vida.
Y bueno, Parece que se cortó la luz de vuelta. Ajá. No sé si, Volver a llamarlo por las dudas. sí. Si tienen más preguntas el jurado, y si no, la otra opción es que deliberen y mientras él se puede conectar, y entonces ahí se podría conectar, si puede hacerlo por teléfono. Yo por mi lado había finalizado. Ujú. Sí, yo también. Sí, yo también. Bueno, Carolina, ¿qué te parece? Me parece perfecto. Yo lo voy a llamar y le digo que se quede tranquilo, que vamos a hacer el dictamen. Claro, claro. Y que después yo le digo que se vuelva a conectar cuando el jurado ya termine. Bueno, entonces, según el reglamento, el jurado delibera, ya les llegó a ustedes el modelo de dictamen. Allí tienen que completar con los comentarios, con, bueno, el dictamen propiamente dicho. La calificación no es numérica, es conceptual, con regular, sobresaliente, distinguido, bueno, tal cual como está ahí en el... de la llamada, perdón. Perdón, le conecté el teléfono por el volver la luz, se corta el grupo, perdemos todo el sistema de red. Y lo que le decía, no sé si hasta dónde me escucharon, era el tener esa base de datos, luego de transcurrido 10 años, se ha notado muchísimo una evolución de estos productores. Algunos directamente han dejado la actividad tabacalera, y bueno, le puedo comentar algo y con eso quiero ir cerrando. El intendente de la localidad de Itacaloré era un pequeño productor tabacalero, ¿no? Cuando le conocí, y hoy es intendente de su municipio, y acá de la experimental vi en las noticias que terminó el secundario. Salió en primera edición, Diego, si vos lo buscás, José Alves, y bueno, la verdad es una satisfacción. Bueno, Horacio, mientras se te había cortado, estábamos diciendo que ya los jurados no tienen más preguntas para hacer, Bueno, van a pasar a deliberar, así que te tendrías que desconectar y Carolina te va a avisar cuando esté listo el dictamen para que te vuelvas a conectar. La directora puede estar en la deliberación, pero sin voto. Y no sé, en el caso del codirector, Carolina, por favor, decime. El director, Cintia. El director nada más. Bueno, Bueno, yo abandono la sala. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Ya te va a llamar Carolina. Hasta luego. Y hasta luego. Como les iba diciendo, dale, Jorge. Les iba diciendo, en el mail que mandó Carolina tienen el